Muy buenas equipo, episodio número 55. Hoy hablamos de nuevo de la microbiota, parte 2. Un episodio un poco más específico, más de intervención clínica. Hablamos de funciones tróficas, metabólicas, defensivas, de los mecanismos de acción de los probióticos. Tranquilidad a la comunidad médica, que seguro que en el episodio anterior saltaron por el tema que dije de que tu médico no iba a ayudarte. Hablo, pues ya sabéis, de aquellos especialistas que no están actualizados. Este episodio en concreto ha sido debatido, consensuado y trabajado con especialistas médicos en digestivo, en aparato digestivo, en colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, intestino irritable, disbiosis. Así que tranquilidad a la comunidad médica. Hay muchos especialistas actualizados que saben lo que hacen, que saben que están puestos en las nuevas tendencias, en la nutrición ortomolecular, que es de lo que yo hablo siempre. Ya sabéis que yo me dedico al tema de la nutrición, salud y fitness, y abordo prácticamente todas las patologías desde ese ámbito. Luego ya entro a la medicina tradicional, pero con la medicina integrativa pues también se consiguen los resultados que yo hablo. Así que tranquilidad, episodio 55, microbiota segunda parte, comenzamos. Como introducción, para hablar, como hablaba en ese episodio, el tema del epitelio intestinal, era esa barrera, esa interfase que hay entre el medio interno y el medio externo. Una vez que hemos pasado todas esas barreras, como son la saliva, los ácidos gástricos, la bilis, la mucosa, incluso la motilidad intestinal, pues tenemos ese epitelio que, pues ahí, en este caso está la microbiota, la inmunoglobulina, que ya sabéis que es el 80% de esas infecciones, virus, bacterias, pues esa inmunoglobulina, la IgA, va a cargarse ese tipo de sustancias. Y tenemos en el epitelio, pues esa barrera que hace que pues nos defienda, sea nuestra barrera, una barrera defensiva hacia esos patógenos, hacia esos, en este caso, extraños que no nos interesan y que van a producir pues una merma de la salud. Por tanto, es tan interesante que tengamos una microbiota en condiciones, que tengamos las paredes intestinales en condiciones y que tantos factores que afectan, como hablaba en ese episodio anterior, que ya simplemente el hecho de la nutrición que lleva en los primeros años de vida, si ha sido un parto por cesárea o no, si te desarrolla en un ambiente u otro, los factores ambientales, los factores externos, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, es decir, tantas cosas afectan a la microbiota que hacen que llevar unos hábitos saludables y una nutrición adecuada y obviamente actividad física, pues hacen que estemos más en contacto con la naturaleza, liberemos estrés, que sería también una de las causas, como hablaba, y por tanto, pues no solo abordemos este tipo de patologías desde la medicina tradicional, desde el uso de antibióticos y demás, sino que sea un trabajo multidisciplinar, trabajando con diferentes aspectos, una nutrición adecuada, no solo utilizar, como hablaba, pues las dietas bajas en níquel, FODMAPs, ahora fermentables, ahora hago esto, ahora hago lo otro, sino que hago que no se vuelva a repetir el patrón porque he modificado todo lo demás. Y esa era mi visión con ese episodio, igual que otros muchos episodios. Entonces, esta es la visión desde el punto de vista integral, desde la nutrición y los hábitos saludables, que van a hacer que mejoren todas estas patologías, sea cual sea el caso clínico, al margen que luego tenga una intervención distinta en función de si es una cosa u otra, pero todo lo que vaya a hacer en función de eso te va a beneficiar, sea cual sea la patología que tengas. Entonces, como digo, la microbiota, esos probióticos, tienen como tres funciones distintas, que son las siguientes. La primera de las funciones, en este caso de nuestra mucosa intestinal, de esa microbiota saprófita, de ese sistema inmune que tenemos en el intestino, es que sabe discernir perfectamente entre la microbiota
los probióticos en este caso, que son buenos, de los patógenos. Entonces esa es una primera de las funciones que tiene, que es discernir cuál es bueno y cuál no. Por tanto, ya estamos ante una función defensiva que va a hacer que nos proteja frente a esos patógenos que no nos interesan. La clave del tema de esa atrofia del sistema inmune es que nuestro sistema inmune se va a ver debilitado si estamos siempre en unas condiciones de asepsia, entre comillas, porque lavamos todo, lo cocinamos todo al extremo, no estamos en contacto con la naturaleza, con otros animales, que no quiere decir que obviamente no cocinemos los alimentos ni los limpiemos. Obviamente esto evita enfermedades, como sabemos, a raíz del fuego y demás, que hacen que eliminemos ciertos problemas como la toxoplasmosis, como parásitos y demás. Entonces, está claro que hay que cocinar los alimentos, hay que limpiarlos, pero hablamos de una asepsia casi prácticamente total, donde nuestro sistema inmune se va atrofiando porque no estamos expuestos a esa colonización de bacterias y por tanto, en el momento en el que nuestro sistema inmune está tan bajo y incorporamos ciertas cosas que hacen que nos desajusten, pues vamos a tender a tener problemas intestinales, aparte de otros problemas de salud, porque no estamos hechos a prueba de balas, entre comillas, porque estamos prácticamente en unas condiciones, como hablaba de ese zoológico, que hace que nuestro sistema inmune se vea debilitado. Por eso hablaba del tema de la hormesis, de la exposición al frío, el tema de los ayunos, que también mejoraban la microbiota, el tema también de exponerte a unas situaciones distintas. Así que esto es uno de los factores a tener en cuenta. Otra de las funciones que tiene la microbiota obviamente es el tema de la creación de productos metabólicos, en este caso como puede ser pues, ácidos grasos de cadena corta, como son el butirato. Son como fermentables que hacen que tengan un poder antiinflamatorio. Entonces, si tenemos problemas de base o tenemos algún problema de este estilo, al no generar esos productos de forma saludable o de forma correcta, que tienen esas propiedades antiinflamatorias, pues al final nos vamos a mover en un ambiente inflamatorio que hace que vaya perjudicando ese entorno. Entonces, si también además añadimos que tenemos sobrepeso, obesidad, que no llevamos una nutrición correcta, que como hablaba en ese episodio anterior, el tema de los antibióticos, el tema del consumo de fármacos, el tema del estrés, el consumo también de alcohol, el consumo de aditivos, mucha fructosa, azúcares simples, alimentos que no son correctos, procesados, ultraprocesados, todo esto afecta también y hace que sea un ciclo vicioso y al final, obviamente, hace que a medida que seguimos con eso, pues luego tengamos problemas también a nivel de depresión, a nivel psicológico, siempre tengamos problemas, hinchazón. Aparte de lo que hablaba pues, de ese tipo de alimentos como el gluten y demás, los alérgenos, pues aquí tenemos otra de las claves y es que nuestra microbiota no va a producir ese tipo de ácidos grasos que hacen que sean antiinflamatorios y mejoremos esa barrera. Si la microbiota en este caso tiene un papel decisivo en estimular el sistema inmunitario, actuar de barrera, actuar de defensa frente a esos patógenos, pues obviamente el consumo de probióticos y tener un entorno digestivo correcto, tener una función del intestino correcta, una nutrición correcta, pues va a hacer que obviamente esa barrera y ese mecanismo de acción frente a esos patógenos pues cada vez sea mayor y nuestro sistema inmune cada vez sea mejor. ¿Cuáles son esos mecanismos de acción de los probióticos? En este caso pues la inhibición de esos patógenos, en este caso en el epitelio, en la mucosa intestinal. Segregan una serie de sustancias como el ácido láctico y demás, o sustancias antibacterianas que hacen que luchen directamente contra ese patógeno. Además, esos probióticos, con esa homeostasis en la mucosa, hacen como que actúen de inhibición de genes proinflamatorios de la mucosa que hacen que al final esté en un entorno inflamatorio que pues dé respuesta y dé pues esos síntomas que todos conocéis, de dolores, hinchazón y demás, de inflamación, incluso que puede derivar a inflamación crónica, que sea cual sea la edad que tenga, es posible revertirlo. Obviamente, cuanto más joven, obviamente tendrá un sistema inmune más fuerte, podrá desarrollar
o podrá hacer frente a esa patología de forma más óptima, pero en periodos de 3, 6 meses, un año, es posible revertir este tipo de situaciones con casi un 80 o un 90% de éxito. Entonces, inhibición de esos genes proinflamatorios que hacen de esa homeostasis de la mucosa que actúen también como una barrera, como hablaba, ya no solo atacando directamente a esos patógenos, sino que actúen directamente como una barrera ante esos patógenos. Obviamente, como siempre digo, el tema de la microbiota de nuestros antepasados era mucho más fuerte, obviamente, por lo que he comentado antes. No eran casos tan exponenciales como hay ahora. No había tantos casos en este caso, valga la redundancia, porque tenían un sistema inmune mucho más fuerte. Sí que es verdad que morían de otras enfermedades porque no había medicina, obviamente. Tenían unos hábitos también que en el momento que había algún tipo de infección, pues era muy difícil curar, estaban más expuestos a otros riesgos, pero sí que es verdad que el sistema inmune era mucho más fuerte porque estaban en unas condiciones que, como hablo, eran más salvajes, estaban más conectados con la naturaleza. Y si nosotros ahora juntamos lo bueno de antes con lo bueno de ahora, es donde yo diría que está la clave del éxito, reforzando y mejorando nuestro sistema inmune, conectando con la naturaleza, no estando en un ambiente como en un zoológico, en este caso en todos los aspectos, y además utilizando todos los conocimientos que tenemos y la medicina actual para, en conjunto, pues no tener tantos problemas de este estilo, que no haya tantas patologías ni tantas enfermedades metabólicas como hay, y pues obviamente que no haya tantos casos y que no estén de forma exponencial, que si ahora hay muchas intolerancias, que si hay muchas enfermedades inflamatorias, cuando prácticamente llevamos menos de 1000 o 1500 años de agricultura, de consumo de este tipo de alimentos que no eran lo que estábamos consumiendo anteriormente, que tampoco utilizábamos ciertos métodos culinarios, que tampoco se utilizaba, en este caso, esa producción alimentaria masiva, que utilizábamos alimentos ecológicos, naturales, obviamente. La leche la extraíamos directamente y la consumíamos, hacíamos caldos de huesos, consumíamos distintas frutas que llevaban un proceso distinto al que llevan ahora también de fertilizantes, abonos y demás, que obviamente para alimentar a la población general debe ser así de forma masiva, porque si no, por las plagas, por ciertas bacterias, ciertos bichos en este caso, pues van a atacar a esa liza, fruta y demás. Pero antes pues era todo como más natural y al final pues hacía que teníamos un sistema inmune mucho mejor. Se lanza una pregunta. El tema de la higienización de todo, como hablaba anteriormente, ¿es tan importante en los primeros años de vida como para que provoque luego alergias y enfermedades autoinmunes? Uno de los últimos estudios que estábamos leyendo, en este caso, pues hablaba de que esos primeros años de vida en la infancia, el hecho de no higienizarlo todo, el hecho de estar en contacto con diferentes ambientes, el hecho del consumo de diferentes alimentos, actúa como un entrenador de la microbiota, como un entrenador del sistema inmune, que hace que evite a largo plazo que luego se desarrollen estas enfermedades alérgicas y que pues tengamos más enfermedades autoinmunes a largo plazo. O sea que sí que afecta el hecho de que en los primeros años de vida no se consuma este tipo de alimentos, no se lleve una nutrición adecuada, como hablaba en el otro episodio, que no consumamos pues este tipo de alimentos que provienen de la industria alimentaria, como batidos, potitos. No quiero decir marcas ni nombres ni nada, pero todos sabemos a qué se debe. Así que pues si tienes niños, intenta que lleven un tipo de nutrición adecuada. Si necesitas mi ayuda, ya sabes que tienes los links de la descripción, mi ayuda, ya sea para una asesoría, para un seguimiento nutricional, y que desde primer momento actúe como un entrenador de ese sistema inmune, de esa microbiota, para que a largo plazo no tengan problemas de este estilo. Todo esto es tan determinante si además en esa edad postnatal en la cual pues se utilizan incluso antibióticos, si no hemos llevado unos
ambientes externos correctos, unos hábitos saludables correctos, si la nutrición no ha sido adecuada en base a alimentos sólidos que hacen que se propague esa microbiota, que refortalezca ese sistema inmune, que dé respuesta también frente a esos patógenos, que mejore la mucosa intestinal, pues hace que en esos periodos primeros de vida en los cuales no se están llevando las cosas adecuadas y además utilizamos este tipo de fármacos y demás, que no digo que no sean la solución según el caso y demás, obviamente eso es tarea de un médico, como siempre digo, lo mío es hábitos saludables y nutrición, pues va a hacer que en edad adulta tengan muchos problemas derivados simplemente de haber hecho cosas que a partir de ahora o que normales dentro de un estilo de vida que se está llevando ahora, dentro de la modernidad, dentro de la actualidad, dentro de esa lobby que pues en la industria alimentaria, la industria farmacéutica pues también ganan y pues obviamente se benefician de que la gente tenga menos salud, la gente consuma este tipo de alimentos, la gente cada vez tenga peor salud, al final son pacientes a largo plazo y luego nos veamos casos que tenemos que abordar muy rápido y de una forma extrema porque se está haciendo prácticamente todo mal, pero que es lo que se está normalizando. Y ese es mi enfoque y esa es mi tarea en este caso. ¿Qué enfermedades se pueden derivar? Aparte no solo de que tengas pues intolerancia, que tengas problemas intestinales, que te den en concreto pues eso, permeabilidad intestinal, que tengas hinchazón, pues también problemas en este caso en la tiroides, problemas en el sueño, aunque esto se retroalimenta, es decir, no es que este sea el problema y esta sea la causa, sino que todo al final luego se retroalimenta y no sepamos realmente dar con la clave de lo que sucede. Por eso hablo de cambiar todo el entorno en procesos de 3 a 6 meses y ahí es cuando vamos a valorar realmente cómo está mejorando o no está mejorando. ¿Por qué a mí no me gusta el consumo de antibióticos, como hablaba en ese episodio? Porque para mí sería la última de las soluciones a tener en cuenta. Es decir, además de suplementar, en este caso con probióticos, con enzimas, con ácidos grasos de cadena corta, con prebióticos, tienes que modular el tema del estrés, mejorar los hábitos saludables de forma real. Es decir, comer 5 comidas al día, como hablaba en el episodio de los mitos, no es un hábito saludable. El tema de mejorar el entorno, llevar una nutrición adecuada durante 3 meses que hagan que mejore la barrera intestinal, como he dicho, que mejore el sistema inmune, que se permeabilice el intestino de forma correcta, que estén esas paredes selladas con una nutrición correcta, aparte, como digo, de esa suplementación que nos puede potenciar y ayudar, que llevemos unos ritmos circadianos correctos, que se estimule este nervio vago. El nervio vago, ya sabéis que esa respuesta motora, esa conexión del nervio vago que va conectada con el cerebro además, que hace que todas estas cosas que hablo en el canal, como el tema del grounding, la meditación, conectar con la naturaleza, hace que se estimule ese nervio vago, hace que mejore nuestra función intestinal y por tanto mejore nuestra función cerebral. Entonces, si os fijáis, la vuelta a la reconexión con la naturaleza, esos hábitos saludables, el tomar el sol, el llevar unos ritmos circadianos correctos, la modulación de ese estrés, disminuir el estrés, la meditación, la respiración, tomar el sol, andar, pasear por la playa, mejorar la nutrición, va a hacer que mejore nuestro sistema inmune, mejore nuestra microbiota, mejore nuestra mucosa intestinal, mejore el intestino, además de esa suplementación, como hablaba, pues también de proteína, glutamina y demás, que como digo, esto es interesante que lo hagas con un profesional, que si necesitas mi ayuda es interesante que lo valoremos desde el punto específico y particular y aparte con médicos, obviamente, que vayamos de forma multidisciplinar barajando qué puede ser que no y haciendo bien las cosas, y a raíz de ahí pues entonces valoramos cuál es la mejor estrategia. Pero por eso mi visión es que el antibiótico
porque lo normal es que te administren primero una dieta FODMAPs y el antibiótico como para limpiar la casa, pero es que no se trata de limpiar la casa porque el antibiótico, aunque sea muy específico, pues sabemos que ataca también a la microbiota y produce de nuevo ese proceso post-infeccioso, ese proceso post-antibiótico, otro desencadenante que volvemos otra vez a dañar de nuevo ese entorno. Entonces, para mí, el último de las soluciones, en este caso, sería el consumo de antibióticos. Es mi punto de vista, cada uno que haga lo que quiera, cada uno que esté con el profesional que cree. Si no te interesa mi punto de vista, pues pasa a otro episodio. Ya sabes que aquí todo es debatible, puedes ponerlo en los comentarios, pero es mi punto de vista y creo que es lo más óptimo. Ya cada cual que piense y actúe de la manera que crea más conveniente. Entonces, no me extiendo mucho más en este episodio porque quería como separarlo del episodio anterior, que iba un poco más para la población en general, ya que este episodio, pues como veis, habla de cosas más clínicas, más de intervención nutricional, más de aspectos fisiológicos distintos. Entonces, un episodio un poco más específico, que si te interesa mucho el tema de la microbiota, pues incluso haré una parte 3 hablando también de diferentes patologías, diferentes enfermedades, diferentes casos clínicos. Así que no me extiendo mucho más. Gracias por el apoyo, dale like, suscríbete, comenta, compártelo. Nos vemos en el próximo episodio.